Cuando hablamos de las cuentas T que manejamos nosotros en la contabilidad de la empresa, hablamos de 5 rubros principales y su clasificación es sumamente importante. Las cuentas se clasifican en cuentas de activo, que habla del dinero en efectivo que tiene la empresa, la mercancía que puede vender, los bienes que ocupa o que usa para poder producir o para poder vender, los derechos que tiene de cobrarle a aquellas personas a las que les vende a crédito o vende algo diferente de mercancía, y aquellos pagos que hacen por anticipado en la empresa, y eso se clasifica como un activo. Un pasivo vienen siendo todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa a su cargo. ¿Cuál es la diferencia entre deudas y obligaciones? Deudas yo las programo, yo decido quiénes son aquellos que me van a vender la mercancía o proveedores, o aquellas personas a las que yo les voy a comprar un activo fijo como un automóvil. Y obligaciones no es si lo quieres o no, simple y sencillamente hay que cumplir con ciertas obligaciones fiscales, en este caso la parte de los impuestos. Cuando hablamos de capital, hablamos de el dinero que invierten los socios o accionistas de nuestra empresa para después de un X tiempo convertirlo en una ganancia o un resultado favorable para la empresa. Y en la parte de cuentas de resultados estamos hablando de 2 tipos de cuentas: ingreso o entrada de dinero de la empresa vía ventas y egresos o salida de dinero vía gastos. Estas cuentas se clasifican a su vez en diferentes rubros en los que establecemos qué tipo de operaciones genera la empresa. Si hablamos de cuentas de activo, estamos hablando de dinero en efectivo, ya sea en una cuenta bancaria, en nuestra caja registradora, o en un dinero que no podemos tocar, que se llaman inversiones temporales, porque están en un plazo fijo y van a generar un interés. En el caso de las cuentas por cobrar, estamos hablando de aquellos derechos de cobro. Incluye los clientes, que son las personas a las que yo les vendo específicamente mercancía, deudores diversos por aquellas personas que me deben diferentes de mercancía, funcionarios y empleados, aquellas personas que trabajan para mi empresa y yo tengo el derecho de cobrarles porque me deben algo, o documentos por cobrar, que en este caso van a firmar un pagaré. En el caso de las mercancías estamos hablando de un inventario, y este inventario tiene la finalidad de generar una ganancia a la empresa cada vez que se venda esta mercancía. En la parte del activo fijo son aquellos bienes que compramos para usar y su uso va a ser en el largo plazo. Hay algunos activos que son importantes para la empresa, pero el uso que generan no es a largo plazo. Cuando estamos hablando de activos fijos, estamos hablando porque van a ocuparse y se van a usar en un periodo mayor a un año. Y en el caso de los intangibles, son aquellos que no los podemos ver, pero los vamos a usar y nos van a generar una ganancia o un beneficio. Cuando hablamos de pasivos, que son deudas o obligaciones, hablamos, por ejemplo, de a la persona a la que yo le debo la mercancía, que en este caso son proveedores, o algo distinto de mercancía que deba, que en este caso son acreedores. Si firmo un pagaré, ya sea por mercancía, entonces, o distinto de mercancía, entonces se habla de cuentas por pagar. Intereses, impuestos y obligaciones por pagar, si vemos la palabra clave aquí es por pagar, quiere decir que yo tengo la obligación. Esa es la razón por la que el pasivo va en relación a qué tan exigible, en qué tiempo se tiene que pagar ese pasivo. En el caso del capital se divide en 2, contribuido y ganado. Contribuido es aquel que ofrece el accionista cuando genera su empresa con la idea de que genere en el largo plazo un capital ganado o una ganancia, de tal forma que lo que contribuye busca que genere un capital ganado en X tiempo. En el caso de los resultados, tenemos ingresos o resultado acreedores y los gastos o egresos o resultado deudores. Cuando nosotros ocupamos la información para generar las cuentas T en la empresa, entonces ocupamos algo que significa más o menos cargo o abono, debe o haber, y a su vez manejamos saldos, deudores o acreedores. Para que podamos entender, los activos son las cuentas que nosotros clasificamos como las que le
Cada vez que yo ocupe el lado izquierdo de la cuenta T es porque está aumentando. Y si ocupo el lado derecho es porque está disminuyendo. Para que entendamos, si el activo es un dinero en efectivo, cada vez que voy al banco y deposito hay un aumento o un cargo. Cada vez que libero un cheque hay una disminución o un abono. En el caso de los pasivos es de manera contraria. El pasivo con el cargo disminuye. Esto quiere decir que debo menos. Y en este lado es que aumenta mi deuda o debo más. Si yo quedo a deber a los proveedores por la compra de mercancía, entonces genero un abono, está aumentando mi deuda. Pero si yo le pago a los proveedores, entonces es un cargo o una disminución de mi deuda. Lo mismo es para el capital. El capital es una disminución en el cargo y un aumento en el abono. Esto significa que cuando los socios generan reparto de dividendos, disminuyen su aportación que tienen en la empresa porque están generando una salida de ese capital. En cambio, cuando los socios o accionistas aportan dinero a la empresa, tenemos un aumento de capital. En el caso de los ingresos, son también con un cargo una disminución y con el abono tienen un aumento. Cada vez que vendo tengo un aumento del lado derecho. Cuando yo tengo gastos, entonces tengo un aumento con el cargo y una disminución con el abono. Cada vez que genero un gasto y tengo que pagar la luz, el teléfono, el agua, etcétera, entonces esto es un aumento en ese gasto. De ahí que podamos encontrar palabras claves para poder clasificar y encontrar el saldo. Los activos están clasificados por palabras claves como efectivo, derecho de cobro, la mercancía, bienes inmuebles y pagos anticipados. ¿Cómo se clasifican? Las primeras tres son circulante, rápido su conversión en dinero en efectivo. Los bienes inmuebles y los pagos anticipados son no circulante o fijo o diferido dependiendo del autor. Quiere decir que se ocupan o se usan en el largo plazo. Su saldo es deudor. Deudor significa del lado izquierdo. Pero hay cuentas que no tienen este saldo deudor, que en este caso son las cuentas de depreciación y amortización. Los pasivos son las deudas y obligaciones. También se clasifican como circulante o no circulante. Y todas las cuentas tienen saldo acreedor. El saldo acreedor es el del lado derecho. Capital contable es lo aportado por los socios más lo ganado o perdido. De ahí que se clasifique en aportado como contribuido y ganado o perdido como su clasificación de resultado. Es un saldo acreedor, excepto la cuenta de pérdida del ejercicio, que básicamente genera una disminución del capital contable. En el caso de las resultados deudoras tenemos como ejemplos gastos, compras, gastos de compra, devoluciones sobre venta, rebajas sobre venta, costo de ventas, gasto financiero. No hay ninguna clasificación y todas tienen saldo del lado deudor o lado izquierdo. Y las resultados acreedoras, como su nombre lo dice, van a generar un saldo acreedor y tenemos como ejemplo las ventas, devoluciones sobre compra, rebajas sobre compra, otros ingresos y el producto financiero.